Bueno, vamos a continuar con el tema de obesidad y vamos a ver prevención, diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y la obesidad exógena. Y hay una guía de práctica clínica actualizada del 2012 que es la 046 y como en México nos regimos por guías de práctica clínica y muchas veces en el examen nacional de residencias médicas vienen preguntas que sacan de la guía de práctica clínica, es importante revisarlas siempre y cuando o tomando como consideración que la información no es del todo actualizada y que tenemos que estar leyendo artículos recientes que contrarresten la información de la guía de práctica clínica. Pero primero pues debemos de saber qué es lo que nos dice la Secretaría de Salud acerca del tratamiento. Bueno, vamos a revisar varios puntos de la guía de práctica clínica, no lo vamos a revisar en su totalidad, creo que agarré los puntos que me parecen más interesantes para su desarrollo en la práctica clínica. Bueno, cuando tienes un paciente con sobrepeso o obesidad, en su historia clínica, primero hay que identificar a este paciente para poder tratarlo o también pacientes que se beneficien con la pérdida de peso. Muchas veces en la inspección, cuando ustedes ven al paciente, tú sabes que el paciente tiene sobrepeso o obesidad sin necesidad de pesarlo, hacerle la circunferencia, directamente tú puedes saber, sobre todo cuando son pacientes que tienen exceso de peso. Pero muchos pacientes que tienen sobrepeso, por inspección a veces no lo vas a lograr observar. Entonces, por eso hay que identificarlo. Ya ahorita vamos a ver cuáles son los parámetros que nos dice la guía de práctica clínica. Entonces, cuando tenemos este tipo de pacientes, en la historia clínica debemos obtener datos clínicos, los antropométricos, bioquímicos y dietéticos. Y la guía nos dice que en realidad el sobrepeso y obesidad requiere una atención transdisciplinaria y esta solo incluye endocrinólogos, médico internista, pediatra, psicólogo, psiquiatra y nutricionista, del cual no estoy de acuerdo porque si el 76% de nuestra población tiene sobrepeso y obesidad, esta enfermedad debe de ser tratada por el médico general. Un segundo paso sería el médico familiar y ya posteriormente ocuparíamos un médico internista o inclusive un endocrinólogo. Por el otro lado, estoy de acuerdo que un psicólogo y posteriormente un psiquiatra haríamos las evaluaciones necesarias en un paciente con sobrepeso y obesidad, y un nutriólogo es importante para que nos apoye en la parte nutricional, sobre todo si nosotros no tenemos la experiencia en este tipo de pacientes. Ahora, como médico general, nosotros podemos tratar de manera integral a estos pacientes. A diferencia de un nutriólogo, que solo se va a enfocar en la parte nutricional, nosotros como médicos podemos inclusive determinar si ese sobrepeso o obesidad es de acuerdo a de parte dietética o viene una enfermedad de trasfondo como por ejemplo un síndrome de ovario poliquístico, un síndrome de Cushing, una diabetes, una hipertensión, un síndrome metabólico, y al mismo tiempo tratar el sobrepeso y la obesidad y tratar todas las enfermedades que vienen de base. Esa es la diferencia. Entonces, aunque es una atención transdisciplinaria, nosotros si somos buenos médicos generales podemos tratar toda esta gama de posibilidades. Ahora, debemos de investigar hábitos de vida, de alimentación y actividad física. ¿A qué me refiero con esto? Debemos de saber a qué se dedica el paciente, cuáles son sus horas de trabajo, si entra a trabajar a las 7 de la mañana, a qué hora sale de trabajar, si sale a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 8 de la tarde, si es oficinista, si está mucho tiempo sentado, si tiene trabajos nocturnos, porque se ha observado que hay cambios en el ciclo circadiano que alteran el metabolismo intermedio. Eso es muy importante. De hecho, no nada más está asociada al desarrollo de sobrepeso y obesidad los trabajos nocturnos, sino también el riesgo de cáncer, sobre todo de cáncer de mama en pacientes femenino, de género femenino, e inclusive el cáncer de mama se ha catalogado como una enfermedad laboral si está asociado a cambios del ciclo circadiano, sobre todo en mujeres que trabajan en la noche, pero eso es otro tema. De alimentación debemos de conocer cuántas veces come el paciente al día, a qué hora se levanta, cuál es su primer comida, qué desayuna, hacer recordatorio de 24 horas que ahorita vamos a ver más adelante en qué consiste, actividad física, si no hace ejercicio, si hace ejercicio en casa, si hace algún deporte, si va al gimnasio, si hace pesas, etcétera. Debemos de conocer todo eso para ir dándonos una idea de con qué tipo de paciente nos estamos enfrentando, ¿de acuerdo?
Debemos de evaluar el riesgo actual y futuro de comorbilidad. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene 20 años con una obesidad nivel 3, pues obviamente sabemos que su riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, si no arreglamos o si no actuamos en este momento, ahorita vamos a ver cuánto es el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y obviamente disminuye mucho la esperanza de vida. A que si nos llega un paciente de 60 años con una obesidad nivel 3, bueno, pues entonces debemos de buscar que ya no, que de entrada no traiga ya una diabetes mellitus, una hipertensión, una dislipidemia, una aterosclerosis o antecedentes de infarto agudo al miocardio. O sea, cuando nos llega un paciente debemos de ver en qué punto de la historia natural de la enfermedad estamos. Porque eso nos va a dictar entonces la actitud que vamos a tener ante este paciente, una actitud médica. Debemos de investigar la disposición y de cambios del comportamiento del paciente como de la familia. No es lo mismo que te traigan a un paciente, por ejemplo, viene la mamá que te trae un paciente de 20 años porque tiene sobrepeso. Y obviamente si ese paciente viene a la fuerza, la probabilidad de que tú tengas un éxito en el tratamiento pues es muy baja o nula. Debe de venir el paciente convencido de que tiene una enfermedad como sobrepeso, obesidad, porque él lo sabe, y que tenga toda la disposición de hacer cambios, porque como hemos visto, tratar el sobrepeso y la obesidad es muy complejo. Y también de la familia. Muchas veces se van a enfrentar a este tipo de problemas socioculturales en el cual a lo mejor la esposa tiene un problema de sobrepeso y quiere bajar de peso, pero el esposo dice, no, yo no voy a hacer ningún cambio en mi dieta, a mí sígueme cocinando las tortillas, a mí sígueme poniéndome arroz, frijol, el refresco, a mí cocíname. Entonces, cocinar para ella y cocinar para el esposo y cocinar para los hijos, 3 comidas diferentes. Entonces, este tipo de situaciones hacen que haya un fracaso en el tratamiento. Entonces, debemos de conocer en qué entorno obesogénico está este paciente, en qué entorno sociocultural lo estamos teniendo. Si es un paciente adulto mayor y que no se prepara los alimentos y que le otorgan los alimentos, pues qué tanta disposición hay o qué probabilidad hay de que esa persona le otorgue la dieta que tú vas a encontrar. Entonces, cada paciente que te vas a encontrar va a ser un escenario completamente diferente. Y debemos de buscar y preguntar en el interrogatorio la historia familiar de obesidad, factores de riesgo cardiovasculares, comorbilidades asociadas, estilo de vida con énfasis en el estado nutricio, frecuencia de ingesta de alimentos e historia dietética con recuentos de 24 horas y hábitos de actividad física. Ok, en el interrogatorio que debemos de preguntar, edad de inicio de la obesidad. Una de las preguntas más fáciles es, hace 6 meses más o menos cuánto pesabas y cuánto pesas ahorita? Entonces, si vemos que hay un aumento importante en esos 6 meses, algo pasó. Ya sea que aumentó mucho su consumo energético o disminuyó su actividad física o hay un problema de base que permitió el desarrollo de una obesidad en 6 meses o que subiera 10 kilos en 6 meses. Y ahí tenemos que empezar a buscar. Entonces, a escarbar en el interrogatorio. Puede ser que se divorció, puede ser que terminó una relación, puede ser que se embarazó se embarazó y después ya tuvo el bebé y aumentó de peso. En el embarazo ya no lo pudo perder. Pueden ser una gran cantidad de situaciones que hay que empezar a preguntar. ¿De acuerdo? Periodos de máximo incremento del peso es justamente este periodo, pero también hay que preguntar si, por ejemplo, te llega un paciente y lo pesas y te dice, tengo 110 kilos, ¿ese es tu peso máximo o has pesado más? Ah, no, pesaba 126, pero hace un año me puse a dieta y bajé 15 kilos, pero de ahí ya no he podido bajar. ¿Ok? Entonces tenemos que ir preguntando todo ese tipo de situaciones. Factores precipitantes, por ejemplo, si ese paciente tiene historia de alteraciones de la glucosa, si tiene dislipidemia, normalmente te van a decir, sí, me hice laboratorios y normalmente salgo con los triglicéridos altos y salgo con el colesterol alto, entonces aparte de un problema de sobrepeso o obesidad, trae un problema de fondo. Excluir causas secundarias e investigar enfermedades y condiciones asociadas. Si te llega una mujer, por ejemplo, joven, que viene porque quiere control de peso, de sobrepeso y obesidad, pero ves que tiene crecimiento de vello en patrón masculino, como por ejemplo hirsutismo, acné, piel grasa, y lo ves en la inspección y sospechas en un síndrome de ovario poliquístico y luego le preguntas, oye, ¿cómo está tu menstruación? Y te dice, ¿sabes qué? Sí tengo irregularidades menstruales, a veces reglo, a veces no, o tengo 6 meses que no reglo. Ah, entonces tienes un diagnóstico probable de un síndrome de ovario poliquístico
que está asociado a una obesidad, resistencia a la insulina, aumento de los andrógenos, etc. Entonces, trae un problema de síndrome de ovario poliquístico asociado a sobrepeso u obesidad. O puede ser que pueda traer una muy rara enfermedades genéticas. Esas son las últimas que tienes que tú pensar. Puede venir con un síndrome de Cushing, entonces tienes que preguntar antecedentes del uso de glucocorticoides, por ejemplo. Entonces empiezas tú a buscar otras condiciones que te pudieran explicar el sobrepeso o obesidad y que no están relacionadas al consumo excesivo de alimentos. Si te dice, ¿sabes qué? Es que yo cuido bastante mi dieta, hago bastante ejercicio y no bajo un gramo. Y le crees, entonces dices, a lo mejor trae un problema de hipotiroidismo y empiezas a preguntar cositas. Oye, tienes intolerancia al frío, oye, te da mucho sueño, te da fatiga en la tarde, te da mucho sueño, has perdido las ganas o el interés de hacer cosas, etcétera. Empiezas a buscar datos de hipotiroidismo, pero ya entonces diriges ese interrogatorio hacia buscar una enfermedad, por ejemplo, un hipotiroidismo primario, o por ejemplo un exceso de glucocorticoides exógenos como un síndrome de Cushing, o muy raro, un endógeno con una enfermedad de Cushing por un adenoma hipoficiario hipersecretor de ACTH. O un tumor, un adenoma en la suprarrenal productor de glucocorticoides. Entonces hay que empezar a buscar todas las causas que te pueden originar aunado a un sobrepeso o obesidad. Lo más común es que te encuentres a un paciente que su sobrepeso o obesidad sea por un aumento en la ingesta de alimentos y una disminución en el gasto energético. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades y condiciones asociadas a la obesidad? Con mayor aumento, con un riesgo relativo mayor a 3, es decir, 200% más probable. Diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, dislipidemia, enfermedad vesicular, resistencia a la insulina, hígado graso o llamada estatosis hepática no alcohólica. Asociada con exceso de peso, apnea del sueño o apnea obstructiva del sueño, asma o exacerbación de episodios asmáticos, aislamiento social y depresión, que es un problema importante en México, somnolencia y fatiga, aumento moderado, riesgo relativo entre el 100 y el 200%. Acuérdense, cuando veamos riesgos relativos y veamos 3 de riesgo relativo, hay que quitarle 1 porque 1 es la unidad. Un riesgo relativo de 1 es que no existe ni más ni menos. Entonces, cuando tú veas 2 de riesgo relativo, le quitas menos 1, que es la unidad, y te queda 1. Eso quiere decir que tienes una vez más de desarrollar una enfermedad o 100 veces más probable de. Si tiene un riesgo relativo de 3, le quitas la unidad y es 2, entonces tiene 2 veces más de desarrollar sobrepeso o obesidad, que es lo mismo 200%. Aumento moderado, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, hiperuricemia, pero no es lo mismo que gota. El paciente debe tener un fondo genético para poder desarrollar episodios gotosos. O sea, el paciente tiene gota y el sobrepeso y obesidad le exacerban episodios gotosos, pero no quiere decir que el sobrepeso y obesidad le vaya a provocar gota, ¿de acuerdo? Aunque hay pacientes que el sobrepeso y obesidad ocasiona hiperuricemia, sobre todo por aumento en la fructólisis, porque recordemos que mucho de la fructosa se va a ir a ácido úrico. Entonces hay que sospechar eso. Y siempre la uricemia siempre va a ir acompañada con hipertrigliceridemia y hipercolesterolemia. Van de la mano, es sobre el metabolismo intermedio. Y el hecho de tener hiperuricemia está asociado a enfermedades cardiovasculares asociadas con exceso de peso, osteoartrosis, obviamente por un aumento en el peso que soportan las articulaciones, sobre todo de la rodilla y cadera y columna, enfermedades respiratorias, porque el aumento de la grasa visceral disminuye la presión negativa de la caja torácica, entonces se ha visto que hay acumulación e inflamación a nivel de tisular en el aparato respiratorio. Hernias, sobre todo, pueden ser vesiculares, pueden ser umbilicales, pero las más comunes van a ser las hernias inguinales, teniendo en cuenta que debemos de tener un antecedente de un defecto de la pared abdominal y que el sobrepeso y la obesidad, al aumentar la presión abdominal, exacerban esta debilidad, ¿de acuerdo? Y problemas psicológicos como depresión, ansiedad, trastornos de la personalidad.
Ligero aumento, cáncer como de mama, endometrio, colon y otros que ahorita vamos a ver, alteraciones de las hormonas, sobre todo las femeninas, sí, las reproductivas y las de fertilidad alterada, el síndrome de ovario poliquístico, alteraciones de la piel que pueden ser resequedad de la piel o aumento en la secreción sebácea, dependiendo, cataratas, asociadas con exceso de peso, venas varicosas, problemas musculoesqueléticos como de osteoartrosis, incontinencia por estrés, por un aumento en la presión abdominal, edema, celulitis y lumbalgia. Okay. En nuestra nota médica es muy importante que las historias clínicas sí deben de estar bien detalladas, porque si tú en algún momento tienes una demanda o una auditoría sobre tu expediente clínico y no tiene todos los indicaciones que te dicta la Ley General de Salud, que te dicta la Guía de Práctica Clínica, puedes cometer una falta arbitraria. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestra nota médica, no olvidar que debemos de tener la estatura, el peso y por lo tanto el índice de masa corporal. Perímetro abdominal de riesgo mayor de 90 centímetros en el hombre, mayor de 80 centímetros en la mujer. Tus signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, hábitos de la actividad física y alimentaria, historia familiar de obesidad, antecedente de tabaquismo y alcoholismo, cuántos cigarros fuma al día o cuántas cajetillas, durante cuánto tiempo ha fumado, el alcoholismo, si es un alcoholismo social, si solo consume alcohol en fiestas, es de diario, qué tipo de alcohol consume, si es vino, si es cerveza, porque son altos en contenido calórico, o mezcal, vodka, whisky, que tienen menor cantidad calórica. Empleo de medicina alternativa, sobre todo cuando van con médicos homeópatas y que recetan muchas veces pastillas que no tienen un ingrediente activo que tú conozcas o que no están etiquetados o que solo te dan una bolsita con unos chochitos. Es muy común, lo estoy diciendo porque es muy común en la práctica encontrar este tipo de situaciones. Y entonces muchas veces estos chochitos que les dan y que no están etiquetados correctamente, traen hormonas tiroideas, o traen fentermina, o traen medicamentos. Entonces hay que tener muy en consideración que siempre que tenga un paciente que tenga chochitos de experiencia personal, mándale a hacer un perfil tiroideo. ¿De acuerdo? Porque muchas veces consumió durante tiempo prolongado hormonas tiroideas y puede desarrollar un hipotiroidismo farmacológico. Síntomas de apnea del sueño, sobre todo si tú le preguntas, ¿ronca? El otro es que se despierta en las noches muchas veces o si despierta muy cansado. Enfermedades cardiovasculares y articulares, hipertensión, arritmias cardíacas, hipertrofia ventrículo izquierdo. En la historia clínica nutricional se requiere identificar factores de riesgo que causan obesidad, investigar hábitos alimenticios, tipo y horarios. Le tienes que preguntar cuántas veces comes al día, tienes horarios fijos, qué desayunaste, hiciste alguna colación, qué comes, hiciste una colación en la tarde, qué cenas. No, siempre te van a echar mentiras. O van a omitir información. Por ejemplo, te van a decir, no, pues en la comida me comí un guisado de pollo y arroz. Y tú le preguntas, ¿tortillas? Y te van a decir, sí, ¿cuántas? 6. ¿Con qué lo acompañaste? ¿Con jugo, con refresco, con agua? Ah, no, pues me dieron agua de fruta. ¿De qué era? Ah, no, pues era de sandía. ¿Tenía azúcar añadida? No, pues que sí. Y me comí un pedazo de pan. Entonces hay que empezar a escarbarle porque van a omitir información. Y a veces lo que omiten son carbohidratos. También le tienes que preguntar, por ejemplo, entre la mañana te dicen el desayuno y se brincan a la comida y tú le tienes que preguntar, en el periodo entre el desayuno y la comida, ¿comiste algo? ¿Una galleta? ¿Una fruta o algo? Y ahí van a empezar a salir ese tipo de cosas. Actividad física, le tienes que preguntar cuántas veces hace ejercicio, si no hace ejercicio, porque te van a decir que sí y resulta que su ejercicio es, no, pues salir a darle un paseo al perro. Y como vamos a ver más adelante, pues eso no está catalogado como una actividad física que nos vaya a servir para un tratamiento. Uno muy importante, fallas a tratamientos previos de obesidad. Es muy común, como ya vimos en la fisiopatología de obesidad, que el paciente obeso, una vez que baja de peso, regresa a ser obeso. Desgraciadamente, así es la historia de la enfermedad.
Y tienes que preguntarle si previamente utilizó anorexigénicos, como por ejemplo fentermina para bajar de peso, o hormonas tiroideas, como por ejemplo el Redotex. ¿Qué tipo de dieta utilizó? Si utilizó una dieta cetogénica, si utilizó una dieta hipocalórica, si le dieron chochitos, etcétera. Hay que buscar porque puede venir con antecedentes y te va a ayudar. Si por ejemplo te dicen, no, pues sí me dieron fentermina, pero la verdad me cayó muy mal, me dieron crisis de ansiedad, etcétera, entonces tú sabes que no le puedes dar a ese paciente fentermina, o si se lo vas a indicar sabiendo que puede desarrollar un efecto secundario. Ok, la circunferencia abdominal. Debes de tener mucha experiencia y capacitación para poder tomarlo. Se dice fácil, pero puede haber varios errores. Afortunadamente en México la mayoría va a superar los 90 o 80 centímetros, entonces no va a haber pierde. Pero si tú quieres hacer evaluaciones continuas en la pérdida de la circunferencia abdominal, hay que saber muy bien dónde tomarla para que tú puedas hacer las evaluaciones consecuentes. Debe de ser una cinta métrica de fibra de vidrio, son especiales para este tipo. Normalmente caemos en la mala costumbre de utilizar las cintas para costura. Lo que pasa es que esas a veces son un poquito elásticas y te puede dar falsos, pero son por centímetros. Si no tienes otra, pues al menos esa te va a servir. Pero lo ideal es que sea una de fibra de vidrio. Debes tener el sujeto de pie, sin ropa, a nivel abdominal. No tienes que desnudar al paciente, o sea, tú puedes doblarle la playera o la ropa que traiga. Si en realidad no puede ser porque el paciente trae un vestido, por ejemplo, y obviamente no le vas a pedir que se quite el vestido para pedirle medir la circunferencia de abdominal. Encima de la ropa puede ser, y a lo mejor le puede restar medio centímetro más, tú menos, ahí tú le evalúas, ¿de acuerdo? Lo ideal es que sea sin ropa. En posición anatómica, es decir, pies juntos, abdomen relajado, los brazos a los lados ligeramente separados y el peso repartido en forma equitativa entre ambos pies. Se coloca la cinta métrica alrededor de la cintura, tomando como referencia la línea media axilar. Se localiza el punto medio entre el borde costal inferior y el borde superior de las crestas ilíacas. Entonces tenemos el reborde costal y el borde superior de la cresta ilíaca, y en el punto medio es la circunferencia de abdominal. Sin embargo, obviamente no vas a encontrar pacientes de este tipo, y localizar en realidad la circunferencia abdominal tocando tú el borde superior de la cresta ilíaca y el reborde costal va a estar complicado. Hay otros personal médico que te va a decir 2 centímetros o 2 dedos por arriba de la cintura. Siempre y cuando siempre tengas la misma medición en ese punto, puede ser utilizado, aunque no es lo correcto. Y la otra es el perímetro abdominal mayor, donde tú encuentres la mayor circunferencia, pero pues obviamente esas no son aceptadas. La lectura se realiza al final de una expiración normal, asegurándose de que la cinta está ajustada, pero sin comprimir la piel y en un plano paralelo con el piso, o sea, horizontal. Y la medida la vamos a registrar en centímetros. Ahora, en los bioquímicos, ¿qué laboratorios debemos de pedir? Si tenemos la posibilidad de que el paciente pueda hacerse laboratorios, podemos hacerle todos estos laboratorios. O si trabajamos en alguna institución de salud que nos permita o nos autoricen este uso, bueno, pedimos una biometría hemática completa con frotis, porque muchas veces los pacientes con obesidad, aunque tienen obesidad, tienen un problema de desnutrición con déficit en algunos micro y macronutrientes, como por ejemplo el hierro, y muchos pacientes con obesidad tienen una anemia microcítica hipocrómica, es decir, probablemente por deficiencia de hierro. El perfil de lípidos debemos de pedir triglicéridos, colesterol total, HDL y LDL. Nada más. Muchas veces pedimos perfil de lípidos y nos vienen kilomicrones, VLDL y vienen otras cosas más que no nos van a servir. Nada más nos sirven en el lípidos, y hay que colocarlo bien en nuestra indicación: triglicéridos, colesterol total, HDL y LDL. Pruebas de función hepática, porque se ha asociado el sobrepeso y la obesidad con el desarrollo de esteatosis hepática o hígado graso o hepatitis no alcohólica, con elevación de las transaminasas. Ahora, las pruebas de función hepática son 20 pruebas de función hepática, porque son todas las funciones del hígado, pero le llamamos malamente pruebas de función hepática cuando medimos transaminasas, la lactato deshidrogenasa, etcétera.
Glucosa sérica en ayuno como tamizaje para prediabetes o diabetes mellitus tipo 2. Creatinina sérica para determinar la función renal y electrolitos séricos como el potasio, el calcio y el magnesio. Yo no los pido, sinceramente se me hacen innecesarios. Examen general de orina para ver depuración de creatinina, infecciones de vías urinarias que están asociadas al desarrollo de sobrepeso y obesidad, aunque hay microbiota de la vejiga y del tracto urinario. Entonces hay una microbiota que es residente de este tracto, no es estéril, la orina no es estéril. Entonces muchas veces podemos catalogar bacteriuria, no, bacteriuria asintomática, que en realidad es que es una... Y se denominó así durante muchos años, pero en realidad era una microbiota. No sé por qué después de tantos años determinaron que existía una microbiota, pues era obvio. ¿Qué preguntas debemos hacer sobre medicamentos que se asocian al aumento del peso? Se ha observado que varios medicamentos están asociados a eso. La clozapina, por ejemplo, beta bloqueadores adrenérgicos, sobre todo el propranolol. Ustedes saben que los adrenérgicos estimulan la lipólisis y todos los mecanismos contrarreguladores de la insulina. Bloquearlos, evidentemente, vamos a tener efectos sobre las hormonas contrarreguladoras, sobre todo los adrenérgicos. La insulina, porque es anabólica, el uso de insulina, el uso de litio y el valproato de sodio, porque ya habíamos visto que esto se controla en el sistema nervioso central y obteníamos hormonas y neurotransmisores o señales moleculares a nivel del sistema nervioso central que estaban asociados al control de la ansiedad, perdón, del hambre y la saciedad, como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina. Entonces todos los fármacos que actúan en el sistema nervioso central pueden aumentar el peso por justamente desajuste de estas hormonas, como el litio, el valproato de sodio, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, también las sulfonilureas, porque vamos a ver más adelante que estas estimulan la secreción de insulina, las teosilindionas, que son agonistas de PPAR-gamma, incluyendo la pioglitazona. Preguntar sobre empleo de fármacos que interfieren con la pérdida de peso, como por ejemplo AINES, calcio antagonistas, tratamientos intensivos con insulina, inhibidores de proteasas, sulfonilureas, tiazolidindionas, valproato de sodio, gabapentina, mitriptilina, paroxetina, risperidona, olanzapina, clozapina, esteroides no anabólicos, por ejemplo los glucocorticoides. Y los anticonceptivos han estado en tema de discusión si interfieren con la pérdida de peso. Los últimos artículos dictan que no hay una asociación entre el aumento del peso y el uso de anticonceptivos a base de estrógenos. Aunque en la clínica habrá muchos médicos que te dirán que sí aumenta de peso. Los metaanálisis al final del día te dicen que no. Eso lo tomas a tu consideración. Factores de riesgo y comorbilidades. Ok, ustedes saben que la obesidad y el sobrepeso te aumenta el riesgo de muchas enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, diabetes mellitus, cáncer, leucemias, mama, vesícula biliar, páncreas, próstata, colon, esófago, ovario, endometrio, de células renales y enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial, hipertrofia del ventrículo izquierdo y dislipidemias. En pacientes con índice de masa corporal por arriba de 35, dice que se debe hacer el tamizaje de diabetes y de hipertensión. Desde el sobrepeso tú debes de hacer. Es más, cuando veamos a quién debemos hacer el tamizaje de diabetes mellitus tipo 2, vamos a sacar la conclusión de que si eres mexicano, te tienes que hacer el tamizaje. Otros, apnea del sueño, reflujo gastroesofágico, que es muy común que el paciente traiga reflujo gastroesofágico, y uso crónico de inhibidores de la bomba de protones, como por ejemplo omeprazol, o más elegantemente el omeprazol, pantoprazol, etcétera, y en realidad su reflujo es dado por un sobrepeso y una obesidad. Hígado graso y problemas ortopédicos. Ok, ¿cuál es el riesgo? O los riesgos relativos. No es lo mismo que un riesgo absoluto. Los riesgos relativos en diabetes mellitus tipo 2, en hombres, si tienen sobrepeso, tienen 2.4 de riesgo relativo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, o que es lo mismo, 140% más de desarrollar diabetes. Si tiene obesidad, 6.74 o 574% más de desarrollar
diabetes. En mujeres con sobrepeso 3.94 y pueden ver que en mujeres el tener obesidad aumenta el riesgo en casi 1000 veces el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. En hipertensión, en sobrepeso 1.28 y 1.84 en hombres y en mujeres 1.65 y 2.41. Enfermedades cerebrovasculares, fibrilación auricular, el 49% más riesgo de desarrollar fibrilación auricular si se tiene obesidad. Depresión 1.57, también está asociado a anomalías estructurales congénitas, sobre todo efectos del tubo neural, espina bífida, paladar hendido, atresia anorrectal, hidrocefalia, anomalías cardiovasculares, aborto espontáneo, reflujo gastroesofágico y adenocarcinoma esofágico, enfermedades renales, es mayor en mujeres, 1.92 versus el hombre, 1.49, cirrosis, esteatosis y hepatitis no alcohólica, osteoartrosis de cadera, pancreatitis aguda, sobre todo hay graves, o está asociado más, si tiene un paciente pancreatitis y eres obeso, la probabilidad de que desarrolles grave es mayor. Diabetes mellitus gestacional, el uso de cesárea o de tener una intervención por cesárea, incremento de hemorragia, infecciones, preeclampsia, eclampsia, trastornos del sueño como apnea y síndrome de ovario poliquístico. Beneficios de la pérdida del exceso de grasa corporal. Hay una mejoría significativa en la sensibilidad a la insulina, la glucosa en ayuno y la concentración de triglicéridos por obvias razones. Una pérdida del 5% del peso corporal está asociado con mejor función física y disminución del dolor articular de rodilla. De hecho, los pacientes, si disminuyen entre el 5 y el 10% del peso, van a observar una mejoría en su dolor articular y obviamente van a poder hacer más actividad física. La pérdida de 5 kilogramos se asocia con una reducción de la presión arterial sistólica, muy poco en realidad, de 3.8 a 4.4 milímetros de mercurio en la sistólica y en la diastólica de 3 a 3.6 a 12 meses, mientras que 10 kilos hay una reducción importante, 6 milímetros de mercurio y 4.6. Lo que yo he visto es que pacientes que normalmente no tenían un control de la hipertensión o que utilizaban 3 antihipertensivos y tenían desregulaciones eventuales, cuando empiezan a bajar de peso, a veces podemos retirar de esos 3 y quedarnos con uno en una dosis mínima y se regula muy bien la presión arterial. Eso lo he visto sobre todo en pacientes que pierden el 10% de su peso y hacen actividad física, y a veces nada más los dejo con hidroclorotiazida y losartán. Pérdida de 5 kilogramos, la glucosa disminuye poquito, 4.32 miligramos a los 12 meses y bien poquito en hemoglobina glucosilada. Sin embargo, también he observado que en pacientes diabéticos con el uso de tratamiento farmacológico y una pérdida del 10%, yo he logrado disminuir de 12% de hemoglobina glucosilada hasta 7 en 3 meses. Entonces sí tiene muchos beneficios la pérdida de peso. Si el paciente te baja de peso el 10%, se disminuye un 58% la probabilidad de desarrollar diabetes. Hay reducción de los niveles de lípidos y reduce la depresión. También el ejercicio obviamente aumenta endorfinas y da bienestar. También lo que yo les recomiendo es que hagas tus bioquímicos y 3 meses hagas tus bioquímicos de control. Si el paciente ha bajado de peso, tú puedes mostrarle en una gráfica cómo también ha disminuido sus niveles de glucosa en ayuno, sus niveles de triglicéridos y colesterol. Vamos a ver prevención primaria y prevención secundaria. En la prevención primaria sabemos que la lactancia materna tiene un efecto protector. De hecho, cada mes que se le da lactancia disminuye el riesgo de desarrollar un sobrepeso o obesidad en la infancia y adultez. La ingestión de granos enteros, de frutas y verduras está asociada con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes y síndrome metabólico. El consumo de fibra soluble entre 10 y 30 gramos, hay menor riesgo de enfermedad coronaria, sobre todo las que provienen de verduras. Hay un apartado en la guía de práctica clínica que te habla sobre la dieta mediterránea, sin embargo, esta guía es del 2012 y la dieta mediterránea quedó retractada en el 2019 sobre que la dieta mediterránea no te disminuía el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Posteriormente hubo un corregendum donde corrigieron algunos detalles del artículo
y ahora sí llegaron a la misma conclusión. Sin embargo, hay que tomarlo con pinzas, ¿de acuerdo? Hay varios artículos que ustedes pueden leer sobre la dieta mediterránea y sobre su conflicto de interés, sobre todo económico. Evitar el consumo de carnes rojas y grasas animales, de comidas rápidas, procesadas, de dulces y bebidas azucaradas, obviamente todos los carbohidratos simples. Debemos de consumir menos del 1% de nuestra dieta de ácidos grasos trans. Máximo 300 miligramos de colesterol. Evitar el alcohol. Ahora, en el ejercicio. La OMS te va a decir cosas muy diferentes a lo de la guía de práctica clínica. En la guía te dice que en adultos de 18 a 64 años se recomienda un mínimo de 150 minutos semanales o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana. La actividad aeróbica se practicará en sesiones de 10 minutos de duración como mínimo. En población debidamente seleccionada y con el propósito de obtener un mayor beneficio para la salud, en adultos de 18 a 64 años debe de aumentarse a 300 minutos por semana la práctica de actividad física moderada aeróbica o bien hasta 150 minutos semanales intensa aeróbica o una combinación de actividad moderada y vigorosa y se sugiere realizar 2 veces o más por semana. Y debemos de tener actividades de fortalecimiento de los grandes grupos musculares, como por ejemplo los pectorales, los músculos de la espalda, el cuádriceps y el glúteo. Y hay una fórmula para determinar el ejercicio, lo vamos a ver más en diabetes, pero es 220 menos la edad. Eso te va a dar el 100% de la frecuencia cardíaca y el paciente te debe de alcanzar entre 70 y 80% de la frecuencia cardíaca por al menos entre 20 y 50 minutos diarios para tener una reducción de grasa. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene 40 años, 220 menos 40 sale a 180, eso es el 100%. Entre 100 por 80, él debe de alcanzar una frecuencia cardíaca mínima de 144 latidos por minuto constantes durante al menos 20 o 30 minutos para tener una buena reducción o para promover beta-oxidación. Prevención secundaria, vamos a ver que la dieta más efectiva debe de ser individualizada y debe de ser específica, porque nos vamos a topar con pacientes que a lo mejor tienen horarios laborales distintos o que entran a las 6 de la mañana a trabajar y salen a las 4 de la tarde, o que no preparan sus alimentos, que compran sus alimentos, que tienen comedor en el trabajo. Entonces hay que aprender a seleccionar ese tipo de alimentos. Hay alimentos que no le van a gustar a los pacientes. Entonces tú no puedes imponerle una dieta que te salió o que tú hiciste porque tiene el porcentaje de carbohidratos y de proteínas. No, tú debes de hacer una dieta de acuerdo a el estilo de vida que tenga el paciente y sus gustos y su economía, que es muy importante. A veces damos dietas muy costosas o de preparaciones diarias, de algo diario diferente y a veces eso genera dificultades en el apego. Una reducción de 500 a 1000 kilocalorías diarias puede producir una pérdida de peso entre 0.5 y 1 kilogramos por semana, equivalentes a un 8% de la pérdida ponderal en un periodo de 6 meses. Es muy poco. Yo les recomiendo bajar entre 3 a 4 kilos mensuales el primer mes y el resto entre 500 y 800 gramos semanales, constantes durante al menos 6 meses o un año, y posteriormente debes de hacer controles para promover los sistemas a largo plazo y que conserve ese peso ponderal, porque si lo dejas te va a regresar a un sobrepeso o obesidad. Es muy común. El 75% de mis pacientes regresan de nuevo con un problema de sobrepeso. Es por eso que el monitoreo debe de ser constante. En adultos, las dietas bajas en calorías, entre 800, que es muy poquito, y 1800, que se me hace un poquito elevado, y las dietas muy bajas en calorías, como menos de 800 calorías al día, no se las recomiendo por nada en el mundo. Se asocian con una pérdida de peso modesta entre 5 o 6% a 12 meses de seguimiento. Aunque las dietas muy bajas en calorías se asocian con una mayor pérdida de peso en corto plazo, donde pierden hasta 10 kilos en un mes, esta diferencia no es sostenida a los 12 meses. O sea, es lo mismo bajar muy rápido en 3 o 4 meses con efectos posteriores de, ustedes le llaman rebote, pero en realidad vuelven a regresar a los carbohidratos. No es que la dieta le rebotó, sino que vuelven a introducir 3.500 calorías. Están prendidos los mecanismos de largo plazo que tratan de recuperar el peso anterior.
y por eso aumentan de peso inclusive un poco más de como empezaron. Lo que se recomienda es poner un déficit de 600 kilocalorías según la guía de práctica clínica. Ahora, hay diferentes tipos de dietas. No es lo mismo nada más decir, bueno, voy a reducir 600 calorías a voy a hacer una dieta que traiga 1200 calorías, que traiga 50% de carbohidratos, 30% de proteínas, 20% de lípidos, y de esos lípidos la mayoría van a ser monoinsaturados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dicen? Las dietas bajas en carbohidratos, 20 gramos al día los primeros 3 meses, en comparación a dietas bajas en grasas de 1200 a 1800 calorías al día, con menos del 30% de calorías procedentes de grasas, administradas por 6 meses, producen un incremento en las concentraciones de lipoproteínas de alta densidad, pero no se observan diferencias significativas en la pérdida del peso a 1 y 2 años. Y a las dietas altas en grasa son las cetogénicas. Entonces no hay en realidad diferencias significativas en peso. Además que se ha observado que las dietas cetogénicas inducen cambios inflamatorios y cardiovasculares en corto tiempo. O sea, desde un mes ya tenemos efectos de las dietas cetogénicas. Sobre todo las dietas cetogénicas puras, que son 1% de carbohidratos. De acuerdo. Dietas hipocalóricas en carbohidratos. Entonces, los hallazgos de una revisión sistemática sugieren que las dietas bajas en carbohidratos, menos de 60 gramos al día, pero altas en proteínas en comparación a dietas bajas en grasas y altas en carbohidratos, son más efectivas en la pérdida de peso a los 6 meses, pero la diferencia entre estas estrategias no es significativa a los 2 meses. Podemos utilizar ambas dietas en teoría, pero ahorita vamos a ver que no es cierto. Las dietas bajas en carbohidratos, en comparación con dietas altas en carbohidratos, tienen un efecto favorable y sostenido en la disminución de la masa magra y de los niveles séricos de triglicéridos. Es muy común que el paciente que tiene dietas hipocalóricas baje de peso rápidamente, pero sobre todo va a ser masa magra más que de grasa corporal y sobre todo de la visceral. Es aguas con eso. Porque en cuanto vuelvas a reintroducir los carbohidratos a las dietas, va a haber otra vez glucogenogénesis, va a restaurar la masa magra y el paciente va a observar un aumento del peso. Lo que también se ha visto es que en dietas bajas en carbohidratos pero altas en proteínas hay una disminución de la masa grasa. Aquí debe de ser magra. Las dietas bajas en carbohidratos, menos del 20% de valor calórico total, pueden ser empleadas para la reducción de peso en el corto plazo, hasta 2 años, así como reducir el nivel sérico de triglicéridos en pacientes con sobrepeso o dislipidemia mixta. Y no son recomendables para el mantenimiento de peso a largo plazo. O sea, tener un paciente con dietas bajas en carbohidratos no es recomendable. Dietas hiperproteicas, las podemos usar 50% de proteínas, 30% de carbohidratos, 20% de lípidos, no las podemos utilizar más de 6 meses, no induce a largo plazo mayor pérdida de peso e inclusive incrementa la mortalidad total y cardiovascular, sobre todo cuando es de origen animal. Entonces se recomienda que la proteína la debes de ajustar a 1.05 o 1 gramo por kilogramo de peso de proteína, y esa proteína debe ser distribuida a no consumir más de 25 gramos en cada comida. Ok, en el ejercicio. Las personas que realizan más de 250 minutos a la semana de actividad física o que tienen un gasto entre 2.500 kilocalorías a la semana, que es equivalente a 300 minutos a la semana de actividad física intensa moderada, logran una mayor pérdida de peso en comparación que aquellos que solo realizan 150 minutos, que son los que recomienda la OMS. Y se recomienda realizar una actividad física que permita un gasto energético. Lo que queremos hacer entonces es todo lo contrario, disminuir la ingesta y aumentar el gasto energético. Más o menos 2.500 calorías, es decir, 300 calorías diarias. Eso más o menos corresponde a correr 5 kilómetros en un periodo de 30 minutos. O alcanzar la frecuencia cardíaca del 80% en 20 minutos. Es importante individualizar teniendo en consideración la edad del individuo, los factores de riesgo cardiovasculares, la capacidad funcional y comorbilidades que tienes. Eso es muy importante, que debemos de especializar el ejercicio. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas dietas.
Esta dieta tiene 43% de carbohidratos, 35% de proteínas, 23% de lípidos. En los lípidos, 279 miligramos de colesterol, es menos de 300. De monoinsaturados son 10 gramos, de saturados solo 7 gramos. Acuérdense que los ácidos grasos, independientemente de que sean saturados o monoinsaturados, me van a dar 9 kilocalorías por gramo. Y los carbohidratos te van a dar 5 y las proteínas 4. En el desayuno, por ejemplo, tenemos un licuado de plátano con leche semidescremada y leche y plátano. Posteriormente tenemos un pan de caja integral, 2 piezas, con jamón de pierna, una rebanada de tomate, de lechuga y aguacate. A media mañana un yogur griego bajo en grasas. En la comida, una ensalada César que tiene una taza de lechuga, 90 gramos de pechuga de pollo, tomates cherries o tomates y jitomates normales, crutones, más o menos unas 15 porciones, pequeñas, bajos en grasa. A media tarde, una pieza de pan integral y una cucharadita de cajeta o de mermelada light. Y de cena, un huevo revuelto con un poco de frijoles, 75 gramos, que es una porción muy pequeñita, y una tortilla de maíz. Entonces, eso es un ejemplo de una dieta que es moderada en carbohidratos y moderada en proteínas. Entonces, si el paciente me pesa 90 kilos, entonces me estoy quedando con 1 gramo de proteína. Entonces, debemos más o menos de estar checando con eso. Aquí tenemos 16 gramos de fibra. A lo mejor podemos subirle a 30 gramos de fibra. Entonces, podemos jugar con las dietas de acuerdo a el gusto del paciente. Aquí en estas son 5 comidas al día, no todos los pacientes te van a poder hacer 5 comidas al día. Entonces habrá otra clase, si nos da tiempo, de dietas. Ahora, vámonos al tratamiento farmacológico. Esto es muy importante porque yo les he dicho muchas veces que el paciente con sobrepeso y obesidad no le podemos decir, bueno, te vas a poner a dieta y vas a hacer ejercicio, como todo lo que hemos hablado en esta clase. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que este paciente tiene trastornos en el sistema nervioso central con resistencia a la leptina. Entonces, tiene todos los mecanismos de hambre y anabólicos prendidos y tenemos apagados todos los anorexigénicos. Entonces, ponerlo a dieta y bajarle de peso va a hacer entonces que se prendan todos los mecanismos anabólicos con un aumento del hambre y una disminución del gasto energético. Es por eso que nos apoyamos con diversos fármacos. Tenemos fármacos con efecto intestinal como el Orlistat, fármacos con efecto en el sistema nervioso central, como vamos a hablar aquí nada más de la fentermina, la fepramona, el mazindol y la combinación de fentermina y topiramato. Incretin miméticos, inhibidores de DPP4, inhibidores de CGLT2 y metformina. Esto lo vamos a hablar más en diabetes, pero ahorita voy a dar unos puntitos sobre estos medicamentos y no aprobados. Ok, el Orlistat. El de la guía de práctica clínica solo te permite usar Orlistat y como médico general. Los demás, según endocrinólogo nada más, pero tenemos permitido dar como médicos generales en la iniciativa privada los demás medicamentos sin problema. Su mecanismo de acción es que es un inhibidor potente, específico y de larga acción de las lipasas gastrointestinales. Entonces, actúan en la luz del estómago y del intestino delgado mediante la formación de un enlace covalente en el sitio activo de serina, que es el activo de las lipasas gástricas y pancreáticas. Entonces, no vamos a poder desdoblar las grasas y por lo tanto no se van a absorber. ¿En dónde está indicado? En pacientes con un índice de masa corporal de 30, siempre y cuando ya hayan tenido un tratamiento dietético y que no haya funcionado, o índice de masa corporal mayor de 27 con factores de riesgo. Debemos de interrumpir si tras 12 semanas no se ha perdido mínimo el 5% del peso corporal determinado al inicio del tratamiento. Está contraindicado en pacientes que tengan deficiencias en la absorción, enfermedad celíaca, etc., disfunción de la vesícula biliar, por ejemplo, tras una colecistectomía, embarazo y lactancia y en menores de 12 años. Ahí tenemos advertencias en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, aquí debe decir 2. Hay que monitorizar el tratamiento antidiabético porque se ha observado que disminuye la tasa de absorción de los fármacos. Nefropatía crónica y subyacente y hipovolémica por riesgo de hiperoxaluria y de nefropatía por oxalato. Esto es muy importante conocerlo. Distribuir la ingesta de grasa diaria en las 3 comidas por el riesgo de factores adversos que ahorita vamos a ver. Se ha notificado sangrado rectal y entonces debemos hacer un examen exhaustivo en caso de síntomas graves o persistentes.
Este medicamento cruza con otros o hace concomitancia con otros, por ejemplo la ciclosporina. No se recomienda porque reduce la eficacia inmunosupresora de la ciclosporina, no con warfarina o anticoagulantes orales, no con anticonceptivos orales, con levotiroxina porque reduce la absorción y puedes tener un riesgo de hipotiroidismo o de mal control, antiepilépticos. La dosis son tabletas o cápsulas de 120 miligramos en el desayuno, en la comida y en la cena con agua inmediatamente antes, durante o máximo una hora después de cada comida principal. Son baratos en realidad. El Orlistat de 21 tabletas de AMSA cuesta 175 pesos. El de Aurax cuesta un poquito más, 265. Vienen 21 cápsulas. Entonces recordar que son 3 al día. Entonces una cajita de estas te va a durar nada más una semana. Tenemos la combinación de Orlistat y carnitina, la cual no está en realidad aprobada. La guía de práctica clínica te dice que puedes utilizar 120 miligramos de Orlistat 3 veces al día más 2 gramos de carnitina. En realidad los artículos que te dicen que debes utilizar mínimo 4 gramos de carnitina de tartrato de levocarnitina para que tenga efecto en la reducción del peso, aunado a una dieta y aunado a ejercicio. No me gusta usarlo, en realidad yo no uso el Orlistat porque tiene muchas reacciones adversas. Sobre todo aquí vamos, cefalea, infección de vías respiratorias urinarias, dolor abdominal, rectal, distensión abdominal, manchas oleosas procedentes del recto que se llama esteatorrea o heces grasas oleosas. Esta es la principal razón por la cual yo no doy Orlistat. Un paciente que tú le des Orlistat y coma grasa, que se comió un pozole, que tú le vas a decir no coma grasas dando Orlistat, lo que va a pasar es que esas grasas van a pasar al tubo digestivo intactas, las van a consumir las bacterias, alguna parte, entonces va a aumentar la flatulencia, el dolor abdominal, el paciente se distiende, se siente inflamado, se siente mal gastrointestinalmente, le puede dar diarrea y aparte le puede dar esteatorrea. Es decir, de repente tenemos una salida de grasa por el recto y mancha la ropa. Entonces la guía de práctica clínica inclusive te dice que debes de recomendar al paciente utilizar ropa de interior oscura o negra. Si en la consulta privada a un paciente tú le das Orlistat y tiene esto, créeme, ya no va a regresar contigo. El tratamiento con Orlistat debe suplementarse con vitaminas liposolubles porque se disminuye, sobre todo A, D y E, K no, y debe administrarte antes de acostarse o 2 horas después de la ingesta del fármaco. La FDA dio una alerta sobre el caso de lesiones hepáticas graves asociadas con el uso del Orlistat y se recomienda con estricta supervisión. Yo en realidad no doy Orlistat, nunca lo he dado. Y pues la verdad no arregla nada, o sea, solo estás disminuyendo la ingesta de alimentos. Me recuerda mucho a la película de los Juegos del Hambre, en el cual tomaban un líquido para vomitar y poder seguir comiendo. Entonces es lo mismo porque tú tomas las grasas, te tomas un Orlistat, entonces no las absorbes, pero sí sientes el sabor, entonces no estás corrigiendo nada, no estás corrigiendo conducta, no estás corrigiendo tratamiento y no es el objetivo en realidad. Los que sí son los que juegan en el sistema nervioso central nos ayudan bastante. Tenemos la fentermina. Este es un derivado de metanfetamina y es un estimulante central. Entonces, aguas con la fentermina porque es un derivado de una metanfetamina. Entonces está modificado para que no tenga los efectos recreativos, pero conserva todos los efectos de las metanfetaminas, como son pérdida del apetito, sequedad de la boca, insomnio, hiperactividad, todos los que vamos a ver ahorita. Aparte, si el paciente se hace una prueba antidoping porque se lo hacen en el trabajo, va a salir positivo a anfetaminas. Entonces, si le van a realizar esa prueba, tú tienes que hacer un certificado médico en el cual tú tienes un paciente con el uso de fentermina, tiene que llevar la receta y el medicamento para que le crean, ¿de acuerdo? Porque va a salir positivo a anfetaminas. Se lo debes de aclarar. Estimula las neuronas para que liberen catecolaminas y ya hemos visto que la dopamina, la epinefrina y la norepinefrina son señalizadores que promueven el hambre, perdón, quitan el hambre y promueven la saciedad y aumentan el gasto energético. Entonces tenemos muchas ventajas en eso porque disminuye la ingesta y aumenta el gasto energético. Suprime el apetito y estos compuestos se deben a su acción en el sistema nervioso central y por lo tanto es un anorexigénico. Pero entonces esto va a hacer que el paciente consuma
menos alimentos o que las dietas de 1200 calorías sean muchísimo más fáciles de llevar. Un paciente que no tiene fentermina, lo que va a pasar es que con 1200 calorías le va a dar hambre mucho tiempo, le va a dar hambre constantemente, le va a doler la cabeza, va a ser muy difícil que tenga un apego 100% a la dieta que tú estableciste, y además de que se van a aprender todos los mecanismos a corto plazo para no perder esa homeostasis energética al cual está acostumbrado el cuerpo. Entonces, al dar la fentermina, tú bloqueas esas vías neuronales y activas todas las de saciedad, pero aparte aumentas el gasto energético. Entonces, por eso el paciente tiene un poquito más de hiperactividad, tiene más energía, no tiene hambre, pero aparte son estimuladas todas las vías para bajar de peso y se hace muy tolerante a la dieta. Está contraindicado en pacientes que tengan antecedentes del uso de inhibidores de la MAO porque puede producir crisis hipertensivas. Es raro que un paciente utilice inhibidores de la MAO, pero si así lo hace hay que preguntarlo si toma algún medicamento. Como tiene efectos de hiperactividad e insomnio, aumenta el estado de alerta y quita la somnolencia. Personas con anorexia, insomnio, astenia, trastornos de personalidad o personalidad psicótica, embarazo y lactancia, ancianos y niños menores de 12 años está contraindicado. La dosis tenemos 3 presentaciones, de 15 miligramos, de 30 miligramos y de 30 miligramos de liberación prolongada. Yo uso mucho el de 30 miligramos de liberación prolongada porque me permite utilizar una sola dosis, a diferencia de las de 15 y 30 que tienen una vida media entre 6 y 8 horas. Tienes que utilizar 2 dosis de fentermina y a veces el uso de 2 dosis de fentermina puede ocasionar mayor efecto secundario, además que está contraindicado el uso de más de 37.5 miligramos, aunque yo he visto médicos utilizar 2 veces fentermina de 30 miligramos, inclusive he visto que utilizan 2 de liberación prolongada, yo jamás, una de liberación prolongada muy temprano en la mañana, porque como tiene una vida media la de liberación prolongada de 12 horas, le puede durar de 7 de la mañana hasta 7 de la noche y entonces disminuyes mucho la probabilidad de que este paciente tenga insomnio. Ahora, en la fentermina, le tienes que decir al paciente que los primeros 3 días se va a sentir mal con la fentermina, le va a dar insomnio, se va a sentir raro, le va a dar hiperactividad, le va a dar como más energía, se puede sentir un poquito high o drogado. Como fuera de sí mismo, es normal. No debe dejar de tomarse la pastilla, no la debe de suspender, al menos que aparezcan hipertensión arterial severa, palpitaciones, taquicardias, vómitos, la debes de suspender. No debemos de exceder la dosis recomendada, que es de 30 miligramos. Hay algunos que te van a decir 37.5, no hay dosis de 37.5. Pacientes con hipertensión severa e enfermedad cardiovascular, incluyendo arritmias, no la debemos de tomar o debemos de extremar su administración, precauciones en su administración. Yo he dado fentermina en pacientes hipertensos controlados. Si el paciente no tiene la presión controlada, yo no doy fentermina por el riesgo de tener una hipertensión. En pacientes epilépticos debe ajustarse la dosis o suspenderse si aparecen convulsiones. Pacientes que tengan inhibidores de la MAO debemos de suspender por lo menos 15 días antes de la administración de la fentermina. Y durante el tratamiento se recomienda incluir obviamente medidas dietéticas, médicas y psicoterapéuticas. El medicamento no se debe de interrumpir de forma abrupta. Acuérdense que es un derivado de metanfetaminas y el paciente puede provocar adicción, de hecho es uno de sus efectos secundarios. Y a mí me ha tocado en algunas ocasiones tener síndromes de abstinencias. No es que el paciente requiera o te pida la fentermina, sino que su cuerpo desarrolla un síndrome de abstinencia donde cuando deja la fentermina después de 3 meses se empieza a sentir mal. Le empieza a dar náusea, vómito, hiperactividad, desesperación, crisis de ansiedad. Cuando le vuelves a poner la fentermina, se le quitan todos los síntomas de abstinencia. En este caso debemos de utilizar un destete, debemos de quitarle el de liberación prolongada y pasarle el de 30 miligramos y empezar a dar esquemas de destete, 5 días completa, 5 días media tableta, 5 días un cuarto de tableta y después suspender.
Con eso quitamos los riesgos de síndrome de abstinencia. Normalmente yo las quito después de 3 meses de forma abrupta y no he visto el desarrollo de síndromes de abstinencia. En el caso de que empiece a desarrollarlo, vamos a dar este esquema. Debes de comentárselo al paciente qué es lo que va a sentir o qué puede sentir si quitas el medicamento. ¿Qué más? Con la fentermina. 3 meses, 12 semanas máximo, ahorita lo vamos a ver. Efectos secundarios, 100% se queda de la boca. Todos estos efectos secundarios se los tienes que explicar al paciente porque los va a sentir y entonces tiene que saber que es por la fentermina y que no tiene otra enfermedad concomitante. Se queda de la boca, insomnio, sobre todo la primera semana. Si te da insomnio intenso, hay pacientes que no duermen los primeros 2 días, nada. Pero tampoco se sienten cansados. Debemos de quitarle la dosis de liberación prolongada y pasársela a 30 miligramos, o la de liberación prolongada tenemos la ventaja que es tableta y lo podemos partir y tomarse media tableta. Las otras vienen en cápsulas. También vienen en tabletas, vienen las dos presentaciones. O empezar con 15 miligramos. Yo he visto que con 30 miligramos de liberación prolongada el 70-80% de los pacientes lo toleran muy bien. Puede dar hiperactividad, palpitaciones o taquicardias espontáneas de 5 o 6 segundos y después se les quita. Nerviosismo, euforia y náuseas. Lo he visto muy poco, las náuseas, ¿eh? Siempre te lo dicen que es por la dieta, que algo mal, pero en realidad es el medicamento. El precio, es barata, afortunadamente es un medicamento muy barato. La fentermina acción prolongada de la marca Acción AP de Ifaceltix cuesta 300 pesos con 30 tabletas. Lo puedes encontrar inclusive más barato en la farmacia del ahorro. Es un medicamento que es difícil de encontrar, no lo van a vender las farmacias pequeñas, siempre van a ser las farmacias grandes, porque es un medicamento controlado, porque es un derivado de las anfetaminas, de las metanfetaminas. Aquí tenemos Ifaceltix de 15 miligramos tabletas, cuesta 145 pesos. También tenemos de Tefarmex, aunque Tefarmex es muchísimo más caro que Ifaceltix. Ahora, como es un medicamento controlado, deben de saber cómo llenar la receta para fentermina, porque va a ser bien común que te rechacen la receta y que venga el paciente y te diga que le rechazaron la receta porque está mal llenada. Entonces, para evitarles vergüenzas, los elementos de una receta debe de venir tu nombre, tu especialidad o tu licenciatura, dónde la obtuviste, tu cédula profesional, fecha, el nombre, la edad. Hay unos que te piden el diagnóstico, aunque no es obligatorio. Debemos de ponerle 1. Fentermina, 30 miligramos, tabletas de liberación prolongada, entre paréntesis, acción AP. Aquí no viene que debemos de utilizar, debes de indicar en realidad cuál es, si es de Farmex o si es de Ifaceltix, debes de ponerle acción AP. Tomar 1 cada 24 horas por 30 días y entre paréntesis una caja. Me han rechazado recetas porque les pongo 24 horas por 30 días y dicen que mi 4 parece 9 y que no le pueden surtir eso porque son menos pastillas. Entonces mejor ponle una caja por experiencia. La dirección y tu firma. Entonces debes de tener... también, no la puedes imprimir la receta, debe de ser de talón. Si es foliada mejor. Si puedes ponerle un sello mejor, porque me han rechazado recetas por cosas tan ridículas. Una vez se me ocurrió llenar una receta con tinta verde oscuro, me la rechazaron, que porque tinta verde no, aunque la Cofepris te dice que así es. Bueno, a ver, ¿qué más de la fentermina? Máximo 3 meses, o sea, 12 semanas, y aunque hay estudios que te dicen que la puedes utilizar 2 años sin ningún problema. El problema era que podías generar adicción al medicamento y otros decían que era porque después de 12 semanas el medicamento pierde efecto, o sea, ya no te quita el hambre. Pero eso va a depender de paciente a paciente. Yo he visto que después de los 3 meses sí disminuye como un 50% su eficacia. Ahora, yo utilizo la fentermina porque sé que el paciente tiene resistencia a la leptina y normalmente la fentermina te hace bajar entre 12 y 15 kilos en 3 meses, normalmente. Y normalmente lo receto en pacientes que tienen un índice de masa corporal de 30. Normalmente mis pacientes pesan 120 o 140 kilos. Entonces, nunca receto fentermina en la primera consulta.
Siempre le doy la oportunidad al paciente de que haga la dieta en la primera semana él solo. Vas a ver que llegando a la siguiente semana o baja muy poquito o sí se aplicó y baja bastante, pero en la segunda semana va a ir disminuyendo porque se prenden los mecanismos obviamente de hambre y de disminución del gasto energético. Entonces aquí es cuando yo utilizo la fentermina. Tengo pacientes que se la avientan con la pura dieta 5 o 6 semanas y después eh, tienen una meseta, es decir, como ellos dicen, ya me estanqué, se estancan en el peso, 2, 3 semanas en el mismo peso. Aquí es cuando podemos meter la anfetamina porque te va a disminuir el hambre, pero también te va a aumentar el gasto energético, sobre todo el muscular. Y como les va a dar un poquito más de energía, van a empezar a poder hacer un poquito más de ejercicio, etcétera. Pero va a ser individualizado cada quien. Normalmente lo doy en la primera o segunda consulta a las 2 o 3 semanas porque el paciente se empieza a dar por vencido. Entonces la fentermina te permite hacer dietas de 1200 calorías con la mano en la cintura bien fácil, te quita el hambre, te quita la ansiedad por carbohidratos, se le quitan los antojos, todo lo de la obesidad, que se le antoja un carbohidrato, que se le antoja una galletita, que se le antoja una tortilla, tú le das su dieta normal y él la hace y ya se llena inclusive más rápido. Cuando quitas la fentermina siempre tienen duda de que si les va a dar efecto rebote. Normalmente no, porque en esos 3 meses que tú diste la fentermina y que bajó de peso, obviamente disminuye la resistencia a la leptina. Y cuando le quitas la fentermina, entonces el paciente ya no siente la misma hambre que antes y es más fácil poder continuar el tratamiento y seguir bajando de peso aún sin la fentermina. También lo que nos dicta es que puedes utilizar la fentermina una vez al año. Yo la he utilizado 2 veces al año, o sea, da 3 meses, 3 de descanso y otros 3 meses. Me ha funcionado bien. Tenemos otros como la anfepramona, yo no la uso, prefiero la fentermina, pero ya es de experiencia de cada gusto. Me funciona mejor la fentermina. Es un análogo de la N-dietil de la catinona, es una anfetamina y estimula las neuronas para liberar y mantener los niveles altos de neurotransmisores como catecolaminas y dopamina y noradrenalina. Y los altos niveles de esas catecolaminas suprimen las señales de hambre y, perdón, aumentan las señales de hambre, no, suprimen las señales de hambre del apetito y aumentan las de saciedad. Tenemos dos presentaciones de 50 y de 75 miligramos. Es una tableta cada 24 horas por 12 semanas. Funciona muy similar a la fentermina. Tenemos el Norex de Ifaceltix, que cuesta igual 310 pesos, o el AP, que cuesta 420. Esta es una de las principales razones por las cuales prefiero la fentermina de acción prolongada, porque cuesta más barato. Cuesta 120 pesos más barato. Y funciona muy similar, ¿eh? Solo que este tiene mayor efecto, tiene más efectos secundarios. Aunque a nivel de sistema central, del sistema nervioso central, la anfepramona tiene menos efectos. Casi no te da insomnio y casi no te da nerviosismo a comparación de la fentermina, pero aumenta mucho los cardiovasculares como palpitación, taquicardias, cambios del electrocardiograma, aumento de la tensión arterial, dolor precordial, arritmias, disquinesia, visión borrosa, sobreestimulación, inquietud, midriasis, se queda de la boca, etcétera. Muy similar, se va a utilizar igualito que la fentermina. El Masindol, ahora el Masindol. Tenemos, ¿por qué puse esta primero? El Masindol, bueno, este es un medicamento diferente. Esta es una mina simpático-mimética. Entonces estimula el sistema nervioso central directamente. También aumenta el ritmo cardíaco, es que es una mina, entonces aumenta el ritmo cardíaco, la presión arterial, reduce el apetito, actúa bloqueando la recaptura sináptica de noradrenalina, aumenta la incorporación de glucosa al músculo porque obviamente tiene todos los efectos adrenérgicos. Disminuye la síntesis de glicerol, aumenta la utilización de ácidos grasos libres y glicerol plasmático, actúa sobre todas las vías catabólicas. Tiene efectos secundarios, se queda de la boca, sed, insomnio, bochornos, poliuria, trastornos del sabor, nerviosismo y en algunos casos disminorrea. Sobre todo los que van a aparecer son estos tres. Se queda de la boca casi en el 100% de los casos, yo me atrevo a decir, de todos los que yo he visto, todos presentan se queda de la boca y por lo tanto obviamente sed. E insomnio, yo veo un poquito más en mi consulta, hasta un 50%. Es raro que yo dé Masindol, normalmente yo utilizo fentermina y me funciona bien, pero en algunos casos he utilizado
más indol, sobre todo cuando la fentermina no le ocasiona disminución del apetito o al primer mes ya hizo taquifilaxia y ya perdió los efectos. Tenemos dos presentaciones de 1 miligramo y de 2 miligramos. Se da una tableta cada 24 horas, pero a diferencia de la fentermina no la puedes utilizar más de 8 semanas. De hecho, se recomienda 6 semanas. Es un inhibidor potente del apetito, suprime muy bien el apetito. Hay pacientes que no comen en todo el día porque no tienen hambre, entonces tampoco me gusta mucho usarla por eso. Tiene más efectos secundarios. No está aprobada por la FDA, por la COFEPRIS sí. Eh, yo la primera vez que receté Masindol le puse nada más Masindol, Loce, entre paréntesis Loce, me rechazaron la receta porque debe de decir IFA Loce. Es de TIC, nada más para que no le rechacen la receta. De 1 miligramo cuesta 245 y de 2 miligramos 350. Yo prefiero utilizar directamente la de 2 miligramos, pero es un potente supresor del apetito. Aguas con eso. Tenemos de otras marcas más caras. Se ha asociado, no está aprobado por la FDA porque se ha asociado aumento en enfermedades cardiovasculares y también en suicidio. Ok, ahora, novedoso el uso de combinación de fentermina, como ya vimos, pero con topiramato. Y se ha visto que esta combinación tiene efecto sinérgico y no tienes que utilizar tanta fentermina. Utilizas 15 miligramos de fentermina y en teoría 97 miligramos de topiramato, aunque en México solo hay presentaciones de 100 miligramos. No venden la presentación combinada, las tienes que comprar separado. Desventajas, el topiramato solo trae 20 tabletas de 100 miligramos y la fentermina trae 30, entonces tienes como un desbalance en las dosis porque tienes que comprar 2 de topiramato y una de fentermina y te van a sobrar 10, entonces se hace un relajo. El topiramato es un monosacárido y actúa con un mecanismo de acción muy diferente a todos los anticonvulsivantes. Es un anticonvulsivante, de hecho se empezó a utilizar así, pero se ha visto que tiene otros efectos. Tiene mecanismos de acción que no se han descubierto, que se han propuesto, pero el que encontré que es más aceptado es que bloquea los canales de sodio, estado dependientes en las neuronas y potencia la actividad del GABA. Hay otros que dicen que tiene otros mecanismos. Se usa como anticonvulsivo, antidepresivo y vas a encontrar bastantes usos del topiramato. Hay un artículo mexicano que compara el uso de fentermina y topiramato contra fentermina normal contra placebo en sobrepeso y obesidad grado 1 y 2. Y ellos concluyen que el grupo que recibió fentermina de 15 miligramos más topiramato fue el que registró mayores reducciones de peso corporal, índice de masa corporal, de cadera, de cintura, índice cintura-cadera e indujo reducciones más pronunciadas en lípidos y glucosa. La dosis de fentermina de 30 miligramos causó reducciones significativas en el peso, en el índice de masa corporal y variables metabólicas, pero menores en el grupo de fentermina y topiramato. Los eventos adversos más frecuentes fueron parestesias, sequedad de la boca, que disminuyeron en frecuencia e intensidad al continuar el tratamiento. Cuando tú quitas el tratamiento se le quitan todos esos efectos secundarios. Leyendo este artículo, yo empecé a dar fentermina y topiramato. La verdad, no me funcionó igual que la fentermina de acción prolongada. Yo sé que es medicina basada en evidencias, pero mi consulta, cuando yo lo hice así basándome en medicina basada en evidencias, yo vi mejores respuestas con fentermina de liberación prolongada. A lo mejor estoy mal y yo debería de intentarlo nuevamente, pero el topiramato también tiene otros efectos secundarios. Y no los puse. Tiene otros efectos. No los puedes dar en pacientes con glaucoma, que utilicen concomitantes fármacos del sistema nervioso central, etcétera. Entonces, yo prefiero utilizar la fentermina de liberación prolongada. Pero eso ya cada quien va a empezar a desarrollar su criterio clínico. Bueno. Ahora, hay otros medicamentos. Tenemos la naltrexona y el bupropión, aunque se utiliza más para el tratamiento para dejar de fumar. No está aprobado por la FDA esta combinación y funciona muy similar a los demás medicamentos. Solo que me parece que esta es la noradrenalina. La lorcarcerina empezó siendo un medicamento muy bueno, mejor que la fentermina, pero
se asoció al desarrollo de cáncer y la FDA lo echó para atrás, entonces no va a salir al mercado. De igual forma, la benzfetamina y la fendimetracina, que son también aminas simpaticomiméticas o derivadas de anfetaminas, que todavía no han visto la luz en México. Habrá que ver los estudios posteriores. Se los comento porque a lo mejor en un futuro llegan, entonces habrá que estudiarlos. La fluoxetina, aunque es un antidepresivo, es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Se utiliza a dosis de 20 miligramos, entre 20 y 60 miligramos. Puedes empezar a 20 miligramos. Se ha visto una reducción del apetito, pero también te reduce significativamente el líbido. También los demás asociados a disminución de la libido, se me olvidó decirles eso. Esto lo vamos a ver en diabetes, pero ustedes habían visto que GLP-1 jugaba no nada más un papel en páncreas, sino también en el sistema nervioso central, disminuyendo el hambre y aumentando el gasto energético. Por lo tanto, se han utilizado incretin miméticos como el exenatide y sobre todo el liraglutide, que es una inyección subcutánea semanal, y se ha observado una reducción significativa del peso. Igual los inhibidores de DPP4 combinados con metformina se han utilizado para el control de peso. Lo vamos a hablar más en diabetes mellitus tipo 2. Yo para obesidad no receto estos medicamentos. La liraglutida te ha de costar como 2,000 pesos con 2 dosis y es una por semana. Entonces 4,000 pesos definitivamente contra 300 pesos de la fentermina. Prefiero 1000 veces la fentermina. Además de que estos dan trastornos gastrointestinales, aumenta el riesgo, bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos diabetes mellitus tipo 2. Ahora, hay otros que son inhibidores de CGLT2. Ustedes recordarán que en el riñón tenemos el transportador de sodio y glucosa, y bloquearlo provocaría que nosotros tiremos glucosa en la orina. Eso te puede arreglar problemas de hiperglucemia, pero en un paciente que tiene obesidad y que te consume 1600 calorías, inhibidores de la CGLT2 te van a tirar 400 calorías de glucosa por la orina, haciendo que un paciente que tenga una dieta de 1600 en realidad está trabajando con 1200 calorías, haciendo que las dietas sean más accesibles. No son medicamentos tan baratos, cuestan 1000 pesos con 30 tabletas. Pero puedes desarrollar hipoglucemia y al tirar glucosa te da más hambre, entonces sale una con otra. Si tiras 400 calorías, pero le va a dar hambre y a lo mejor se come 600, entonces ya el tratamiento ya no sirvió. Hay que tener consideraciones aquí en el inhibidores de CGLT2. Hay algunos tramposos porque no está probado que utilizan fentermina más inhibidores de CGLT2 más dietas de 1200 calorías. Entonces en realidad te quedas con 800, el paciente no tiene hambre, comió 1200 y tiró 400 calorías. La metformina es un inhibidor del complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial. Tiene efectos sobre AMPK, y ustedes saben que AMPK es el biosensor energético que te va a estimular todas las vías catabólicas y te va a inhibir las anabólicas. También tiene efectos fuera de AMPK o independientes de AMPK. Sin embargo, los estudios que comparan dieta y ejercicio más dieta y ejercicio y metformina es como medio kilo de diferencia. Si tú comparas dieta y ejercicio y fentermina, vas a tener un mejor efecto. Aunque la metformina es un resensibilizador de los receptores de insulina, justamente por trabajar sobre MPK. Funciona muy bien para síndrome de ovario poliquístico junto con la espironolactona porque es un antiandrogénico, pero ese es el tratamiento de síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? No aprobados, el Redotex. Ok, el Redotex son hormonas tiroideas, pero ustedes saben, bueno, no hemos visto, pero las hormonas tiroideas tienen varios efectos, no nada más sobre bajar de peso. La hormona tiroidea te va a aumentar la excreción de UCP2 y de UCP3 muscular, aumentando el gasto energético. Quitan el hambre, pero también el Redotex lo que provoca es taquicardia y palpitaciones, y por eso el Redotex viene con norpseudoefedrina y atropina y aloína. Te puede dar diarrea, entonces la aloína te bloquea la diarrea
Y el resto de los fármacos, como la norsodefedrina y la atropina, contrarrestan los efectos cardiovasculares. Y antes vendían el Redotex combinado con una benzodiazepina, creo que era este alprazolam para quitar el insomnio que te daba el Redotex. Entonces, en cuanto y funciona bien, bajas muy bien de peso. Pero en cuanto tú quitas la hormona tiroidea, puedes generar un hipotiroidismo farmacológico. Entonces, el paciente te puede rebotar. Es muy común que generen hipotiroidismos farmacológicos. Entonces, siempre hay que preguntar en la historia clínica el uso de chochitos. Muchas veces los chochitos en realidad es Redotex. Aguas con lo que te dan. El uso de clenbuterol y tirotoxina. Ok, funciona muy bien. No está aprobado. No se les ocurra darlo. El clenbuterol se utiliza en esquemas piramidales complejos. El clenbuterol es un adrenérgico mimético. Activa todas las vías catabólicas. Una de las desventajas de la levotiroxina es que te puede disminuir la masa muscular por hacer catabolismo muscular. Entonces, pues no te conviene bajar de peso si también vas a bajar músculo, sobre todo en los pacientes que se dedican al deporte o fitness. Entonces, una de las formas de hacerlo es tomar clenbuterol. Por un lado, la levotiroxina te aumenta mucho tu gasto energético y por el otro lado, el clenbuterol impide que el músculo haga catabolismo. Entonces, solo se va a enfocar en la grasa. Funciona muy bien porque te puede bajar de un 15% de grasa a un 10% de grasa, conservándote tu masa muscular o inclusive aumentando un poco de masa muscular porque es un anabólico del músculo. Sin embargo, se ha visto, los esquemas de clenbuterol son complicados. Porque provocas desensibilización de los receptores adrenérgicos. Entonces, y también disminuye los niveles de potasio. Entonces hay que tener cuidado con el uso de clenbuterol. Además de que se ha visto que el uso prolongado de clenbuterol está asociado con el aumento de colágeno en músculo cardíaco, infarto agudo del miocárdico espontáneo, enfermedades cardiovasculares posteriores, etcétera. Pero es muy común que lo veas en la clínica que lo utilicen. Entonces, que saber que existe y saber cuáles son sus indicaciones. No lo usen, no está aprobado. La levocarnitina ni está aprobada ni está prohibida, pero se ha visto que solo funciona si das 4 gramos. No venden en la farmacia de 4 gramos, al menos que sea inyectable. Se llama Cardispan, inyectable, vienen 5 ampolletas, cada ampolleta trae 1 gramo, hay que inyectar las 5 ampolletas, lo utilizan como mesoterapia, lo inyectan en la grasa, la carnitina ustedes saben que no actúa en grasa, actúa en músculo, entonces hay que darle intramuscular, pero dar 5 mililitros. No, aparte cada ampolleta trae 5 mililitros, entonces tienes que inyectar 25 mililitros, entonces eso es imposible. Por eso lo ponen en el tejido subcutáneo en el abdomen. Se absorbe y hay que ponerlo con lidocaína porque al 10, utiliza el 2%, pero lo llevas al 10% combinado, o al punto 2 porque lo combinas con 5 mililitros de levocarnitina más 1 mililitro de lidocaína al 2%. Entonces se te diluye. Y eso lo vas a inyectar el tejido subcutáneo por semana, 5 ampolletas. El tratato de carnitina oral de 200 miligramos no alcanza la dosis que están reportadas para bajar de peso. Antes los vendían, hay una que se llamaba Carnipure, los vendían en las farmacias de suplementos y todo eso, GNC, etcétera. Ya no lo venden, pero ese venía a 1 gramo, dosis de 1 gramo y venían 20 servicios y costaba 300 pesos, entonces funcionaba muy bien. Todavía lo han de vender por ahí, pero ya no lo venden en las farmacias. El efedra, o también se llama, es un polvo que trae una araña, no me acuerdo cómo lo venden, pero es de la viuda negra o eh, déjame ver cómo lo venden. Black Spider, no sé por qué, pero trae efedra. A mí otro que se llama Hidroxycut, que también trae efedra.
Entonces su mecanismo de acción es estimulante del sistema nervioso central, sobre todo adrenérgico. Funciona bien para bajar de peso, pero a veces se lo toman y les da unas taquicardias, unas palpitaciones, un dolor de cabeza impresionante. No está probado. Lo utilizan mucho en el gimnasio. La sonizamida, se ha visto también es del sistema nervioso central, muy similar es un anticonvulsivante a lo del topiramato, pero no hay estudios suficientes que te digan la eficacia de este medicamento. No está aprobado todavía por la FDA como tratamiento de obesidad. En México no lo venden. La sibutramina ya se quitó del mercado por aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y de suicidio. Entonces se quitó del mercado. Tenía un mecanismo similar a los del sistema nervioso central. Ok, bueno. Entonces con esto vamos a terminar.